Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión de tarde de la edición de Arqueonet de este año 2017. Si ya os fijasteis en el programa, esta tarde vamos a tener dos mesas redondas. La primera es esta, que se llama Publicaciones digitales o no. Y el título venía un poco a colación del tema principal de lo que es el Congreso Arqueonet, que tiene que ver con nuevas tecnologías, divulgación. Pero claro, cuando hablas de nuevas tecnologías y divulgación y hablas de publicaciones, el papel como que se te quedaba ahí diciendo, pero el papel entonces es algo ya de las viejas tecnologías y no nos valen esto, o realmente sigue siendo algo que necesitamos y que tenemos que utilizar, ¿no? O en qué condiciones. Y entonces pensamos en que una de las mesas se dedicara a hablar un poco de lo que es el mundo de la publicación en el ámbito de la arqueología y orientarlo no solo ya a otra serie de problemas que vienen derivados de las propias publicaciones. ¿Soy yo o hay un poco de solape? Porque ahora ya mejor, sí, ahora mejor. Vale, y se me ha ido. Bueno, que no solo ya en lo que tiene que ver con las propias dinámicas de la publicación en el ámbito de la arqueología y de otras ciencias, sino también con las propias necesidades que tiene nuestro sector a la hora de divulgar y de ofrecer una serie de productos editoriales que tienen diferentes utilidades según los públicos a los que se derivan. Por eso, para esta tarde, pues habíamos invitado a diferentes personas que vienen de diferentes ámbitos y que, en cierto modo, nos pueden ofrecer un poco todo el abanico, o casi todo el abanico que tenemos actualmente, al menos en el ámbito de las publicaciones periódicas. De izquierda a derecha, por empezar de alguna manera, pues tenemos a Paloma Berrocal, que viene en representación de La Linde, que es una revista electrónica que podéis encontrar muy fácilmente simplemente poniendo La Linde Arqueología en Google. Tenemos a Carlos Caballero, que viene en representación del Nuevo Miliario y que no sé si es tan fácil encontrarla. Luego, bueno, yo se supone que también venía en representación de otra revista, que es AP Online Journal in Public Archaeology, que también es bastante fácil de encontrar en Internet. Y de repente, pues pensamos que era esencial buscar un ámbito completamente diferente. Y en este caso, pues viene Javier Gómez, de Despertaferro Ediciones, porque su publicación no solo ya está menos orientada al público académico, sino que además sigue siendo en papel y con una difusión bastante buena, todo hay que decirlo. Y por último, pues tenemos a Katia Galán, que es profesora jubilada de la Universidad Autónoma de Madrid y que tiene una experiencia muy amplia en el ámbito de la publicación científica en arqueología, bueno, bastante suficientemente amplia como para tener algo que decir aquí esta tarde. En representación de mí misma. Pero sí en representación de... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero de todo, vamos a dar una primera ronda de palabra a los distintos participantes, que va a ser, esperemos, que corta. Yo, de hecho, no voy a hablar para que sea más corta. Y así serán unos 5 o 10 minutillos por persona, en lo que nos van a comentar es un poco las características principales de su publicación, por qué está hecha en ese formato, a quién va dirigida y por qué se adapta mejor de esa manera a ellos, vías de distribución, alcance, etcétera, para estar un poco en contexto de lo que tenemos entre manos y a partir de ahí pues pasaremos a tratar diversos temas que tienen que ver con los dos grandes aspectos de la mesa de hoy. Por un lado, digital contra, vamos a decir, tradicional o papel, y por otro lado pues los distintos modelos y formatos, los distintos públicos y qué es lo que de verdad nos puede venir mejor a la hora de dirigirnos a unos o a otros, porque yo creo que más que enfrentarnos unos contra otros por los modelos que tenemos, lo que yo por lo menos pretendía era tratar de poner sobre la mesa todas las diferentes fórmulas que tenemos hoy en día para sacar adelante una publicación con cierta garantía de éxito y orientada a los públicos que necesitamos. Así que, sin más... vale, que tenemos eso ahí, no lo sabía, perdón. Voy a pasar la palabra, vamos a empezar al revés, a Katia Galán, si quieres comenzar. No tengo problema. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Esto...
¿Esa es la que tengo que dejar? ¿Esta? Pues esta es la misma. Como no hay una de mesas cuadradas ni rectangulares. Es que no hay publicación. No puedes ir para atrás porque yo creo que esto ha salido después. No, que no está. Está esta. Sí, da un poco igual. Aquí se queda, ya está. Ahí se queda, vale. Bueno, primero quiero agradecer a Arqueonet, que concretamente a José Manuel Illán, que no sé por dónde se ha perdido, que me invitara a participar en este asunto. Y en realidad, a lo que yo me dediqué en su momento no fue a publicaciones periódicas, pero sí tenía la sana intención de que se conocieran trabajos que habitualmente no se publican en las revistas, digamos, institucionales. Porque no quiero utilizar el término de revista seria, porque para mí no son serias las revistas porque las edite una universidad o porque las edite un organismo de mayor o menor categoría. Para mí una revista, tenga la periodicidad que tenga, es más o menos seria en función de su contenido. Tampoco es más ni menos seria porque tenga un grandísimo y estupendo aparato gráfico, sino, repito, por su contenido. Mi experiencia, pues mi experiencia fue bastante traumatizante, porque yo creo que detrás de todo esto hay un problema muy, muy serio, y es la segunda parte de la ronda de temas que se van a tratar aquí. Se deja colgado en Internet a disposición de todo el mundo, lo cual tiene muchas ventajas, o se vende. Problema, si se vende no lo compra absolutamente casi nadie. Y si se deja a disposición de todo el mundo, pues bueno, a lo mejor alguien lo encuentra. Al margen de los problemas que luego pueda tener, que en el mundo académico, que es el que yo más conozco, hay otro problema dentro, y es que se suele dar mayor o menor validez a un determinado trabajo cuando alguien lo cita en un TFM o en una tesis doctoral según dónde esté publicado. Entonces hay revistas que se consideran que no tienen entidad, aunque el trabajo esté firmado por X de reconocido prestigio. Eso es una maraña de problemas y es una maraña también de historias las que hay detrás del asunto. Yo en su momento, cuando me jubilé, organicé la editorial Arqueo y Más y publiqué un audiovisual, un DVD, un vídeo, un libro en papel a modo de manual de mochila. Era un libro sobre el carbono 14 de formato pequeño y para que la gente lo pudiera llevar a mano para resolver problemas rápidamente sin tener que ir a leer grandes tratados de física ni nada por el estilo. Y una serie de monografías que no fue periódica, pero sí seriada, que fundamentalmente eran trabajos fin de máster de antiguos alumnos míos que por lo tanto tenían ya el marchamo académico, es decir, habían pasado por un tribunal que había evaluado científicamente esos trabajos y había decidido que estaban bien. Resultado, la única monografía que publiqué yo la compraron mis colegas que me conocían y por lo tanto me buscaron por el nombre y apareció aquello. Los trabajos fin de máster, salvo alguna excepción del que se vendieron 4 ejemplares, de los demás se vendieron menos de 4, y eran ediciones electrónicas, eran en PDF. Del libro creo que se vendieron unos 25 o 30 ejemplares y del DVD pues un montón de amigos de la autora compramos un montón de ejemplares. Quiero decir con esto que el editar es muy arriesgado porque se arriesga trabajo, se arriesga dinero y según el formato muchas veces se arriesga más trabajo que dinero. La pregunta es, ¿merece la pena? Yo pienso que sí. Ahora, ¿cómo? ¿En qué formato y lo regalamos o no lo regalamos? Pues eso es lo que tendremos que discutir. Pero yo creo que es un problema que afecta a publicaciones digitales, a publicaciones en papel, a monografías, a publicaciones periódicas, a todo tipo de publicaciones. Entre paréntesis, a todo tipo de publicaciones menos las institucionales que se publican con subvención oficial. Y por lo tanto, pues digamos que viene dando un poco igual que estén mejor, peor, que los artículos sean más tal o más cual o más no sé qué o más no sé cuántos. Porque son ediciones que tienen que salir en papel para los intercambios con otras bibliotecas, que están condicionadas a que haya un número determinado de ejemplares en papel y que al cabo de un año, pues como no se han vendido porque casi nadie compra
un tomo así de una revista que puede valer, pues a lo mejor 40 euros, del cual te interesa un artículo, si es que te interesa alguno, y los demás no, pues resultado los tomos de papel van a un sótano en el que pasan al olvido y al cabo de un año, año y pico, pues aquello se cuelga en internet y entonces ya lo manejamos todos. Entonces estamos acostumbrándonos todos de alguna manera a esperar. Y cuando tienes que publicar algo, cuando es verdad, cuando estás haciendo algo y buscas y encuentras, hoy todavía no está disponible, como sabes que al cabo de un año lo va a estar, pues tienes dos opciones. O buscas a ver si el libro está en algún buscador de estos que te permite buscar una palabra y encontrar una página. Y entonces, con un pantallazo te coges la página y vas buscando y te coges 7 páginas y ya has solucionado en parte el problema, o simplemente esperamos. Cosa que creo o entiendo que es lo contrario que pretende una publicación periódica, porque creo que una publicación periódica lo que tiene es que tratar de mantener al día a la gente, a los usuarios, a los que lo consulten por la razón que sea, de tenerles sistemáticamente informados. Entonces, en el mundo académico nos estamos acostumbrando un poco al contrario, a ir, digamos, a remolque de lo que vaya saliendo. Y luego, ya digo, yo creo que el principal problema es lo que los demás opinan de las publicaciones. El escalafón en el que se colocan las publicaciones que no son de entidades de alto nivel, digamos. Ya me he pasado de tiempo, ¿no? Bueno, buenas tardes. Desde Despertaferro, cuando me invitaron a hablar, lo cual le agradecemos muchísimo, en este congreso sobre revistas digitales, revistas en papel, yo voy a hablar de lo que mejor sé, que es de nuestra experiencia en Despertaferro y con la revista en concreto Arqueología e Historia, con todo nuestro grupo editorial. Nosotros nos dedicamos al papel, tenemos una cierta experiencia, poca, y por eso tampoco voy a profundizar demasiado, que los compañeros que quizá trabajen un poco más digital hablen de ello, aunque luego en la segunda ronda sí puedo dar mis impresiones acerca de esto, pero sí que puedo hablar del papel. El papel se enfrenta a una triple crisis desde 2010, incluso antes. Primero a la crisis económica global, que ha hecho que mucha gente deje de comprar revistas, deje de comprar libros y deje de leer, y se haya acostumbrado a dejar de leer. Eso para empezar. Y hay gente que pues, ha perdido el hábito de lectura porque no tenía dinero para comprar libros o lo que fuera, y directamente son lectores que se han perdido probablemente para siempre. Segundo, la propia crisis del papel frente al formato digital. Eso es evidente, es una crisis estructural que ya existe y luego veremos hacia dónde puede evolucionar esto. Y la tercera crisis es la crisis de la piratería. Parece que al papel le puede afectar menos que a otros formatos, como puede ser, yo qué sé, el cine o la música o lo que fuera, pero es evidente que los contenidos físicos de revistas o de libros se enfrentan a una crisis, ya no solo la piratería, sino la competencia digital, ya sea por la existencia de otras revistas en formato digital o por la existencia de contenidos gratuitos, simplemente, contenidos gratuitos en Internet con los cuales tus publicaciones tienen que competir. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué me voy a comprar tal revista si ya tengo Wikipedia, me va a contar esto, ¿no? Entonces, eso hace que nuestros productos en papel en este caso, tengan que enfrentarse a todos estos retos y salir adelante. Nuestra experiencia. Despertaferro lo fundamos, Despertaferro Ediciones, la editorial, lo fundamos 3 historiadores que lo que queríamos era encontrar en el kiosco aquello que realmente demandábamos. Nos encontramos con revistas de historia generalistas que cumplen su función, que está muy bien, cumplen su función de llevar la historia al gran público, pero claro, cuando tienes un nivel de exigencia determinado se te quedan cortos. Son tratamientos muy ligeros de los temas, temas variados, no profundizan, bueno, no aportan demasiado, ¿no? al lector especializado. Queríamos algo que realmente nos aportara. Y de ahí empezamos a hacer, en 2010 precisamente, empezamos con una revista muy de nicho, porque esa es una de las claves que pueden salvar este tipo de producto, la especialización. O sea, es imposible, evidentemente, competir con una historia National Geographic, siendo una pequeña editorial, lógicamente, pero sí es posible especializarte y buscar tu nicho si no lo existe, si no existía en ese momento, ¿no? Que no existía. No existía competencia, quiere decir. Empezamos con una revista, Despertaferro Antiguo y Medieval, especializada en historia militar de la Antigüedad y la Edad Media. Poco a poco tuvo una gran aceptación, fuimos ampliando, sacamos una segunda revista, Despertaferro Historia Moderna, dedicada a Historia Moderna, luego Contemporánea,
Y luego, finalmente, bueno, a partir de una serie de especiales y tal, esta última cabecera, que es la que más tiene que ver con el congreso de hoy, que se llama Arqueología e Historia. También una revista que comparte las características de las otras, quiero decir, aunque trate temas diferentes, porque esto no es historia militar ya, son otras temáticas, pero el concepto de revista es el mismo. Temas monográficos, tratamientos en profundidad, autores siempre especializados, son académicos, son máximos especialistas a nivel internacional, evidentemente no en este número de visigodos, que van a ser todos autores españoles, pero cuando hemos tratado temas de Roma o de Egipto o de lo que sea, pues en Despertafer hemos trabajado con autores absolutamente de todo el mundo, desde Estados Unidos a Japón, desde Australia a Irak, autores de México, autores evidentemente de toda Europa, en fin, allá donde estén los especialistas, allá vamos. Y con un tratamiento, estos tratamientos en profundidad tampoco nos hacen que el público sea ajeno a esta revista. No tiene por qué ser una revista que trate un tema en profundidad, que esté a medio camino. Nosotros nos gusta decir que Despertaferro, Arqueología e Historia son revistas de alta divulgación, que están a medio camino entre las revistas generalistas que mencionaba antes y las revistas científicas. Y son revistas que pretenden, o nuestra aspiración es que se convierta en una correa de transmisión entre la academia, entre la universidad y el gran público, que es un elemento que muchas veces falta, ¿no? Hay una desconexión muy importante entre el mundo universitario, el mundo académico y el consumidor general de cultura. Con todo esto, no quiero decir que la revista sea árida, no tiene por qué echar para atrás a la gente, porque hay muchos elementos que hacen que la revista sea atractiva, el tratamiento de los temas, pero también el aparato gráfico. Bueno, en este caso, pues hemos incluido, por poner un ejemplo, aparte de la cartografía histórica, que es una de las señas de identidad clarísimas de la revista, pues hemos hecho una vista aérea en 3D del Toledo visigodo, ¿no? Y es una ilustración espectacular. Luego podéis echar un vistazo si queréis, a cargo de Josep Casals, que es buen amigo de Arqueonet. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, recreaciones de necrópolis visigodas en este caso. Bueno, en fin, el aparato gráfico hace que la revista sea muy atractiva, al margen, por supuesto, pues de cartografía histórica, que habrá por aquí algún ejemplo de mapas que son tan imprescindibles en cualquier publicación de historia, ¿no? Estas pueden ser un poco las señas de identidad, como decía, de nuestras publicaciones. Autores especializados, revistas monográficas, van a tratar en profundidad el tema de portada, un aparato gráfico que hace que la publicación sea muy atractiva, y a partir de ahí la cuestión está en que cuando empezamos en 2010 con esa revista de historia antigua y medieval, historia política y militar, empezamos con una revista bimestral con una tirada de 2000 ejemplares inicialmente. En la actualidad tenemos 4 cabeceras bimestrales, es decir, 4 revistas bimestrales, más una serie de especiales, con tiradas por cada número de en torno a 12.000 ejemplares. Empezamos siendo 3 personas, 3 socios fundadores que hacíamos esto a tiempo parcial, mientras, claro, necesitamos otros trabajos alimenticios. Ahora somos 16 personas en plantilla, jornada completa, más decenas de colaboradores externos. Quiero decir, ¿con esto qué quiero decir? Que el papel no está muerto. Eso es evidente, nosotros somos un ejemplo de ello, porque nosotros publicamos fundamentalmente en papel. Aparte de esas 4 cabeceras que decía, bimestrales, y los números especiales con tiradas de 12.000 ejemplares, desde hace 2 años estamos publicando también libros, también en formato papel. Quiero decir, el papel no está muerto, el papel tiene mucha vida, pero quizá no como se venía haciendo hasta ahora en muchos aspectos. Y no estoy hablando del ámbito científico, que yo desconozco, la verdad, sino estoy hablando más del ámbito de publicaciones más generalistas. Al final, en el ámbito más comercial, que es a donde nos dirigimos nosotros, por cierto, hay que decir que apenas hemos tenido ayuda estatal en subvenciones, ha sido todo a base de remar y de iniciativa propia. En este ámbito hay una especie de selección natural, evidentemente. El mercado se ha reducido enormemente. Luego, si tenemos tiempo, podemos dar cifras de, bueno, como los periódicos, por ejemplo, la prensa ha perdido 1/3 de sus lectores en apenas 8 años, cómo las revistas se están hundiendo, cada vez hay menos revistas en los kioscos, cada vez hay menos kioscos. De hecho, los kioscos van cerrando, que es el hábitat natural de venta de revistas. Nosotros, en cambio, hemos ido creciendo. ¿Qué está habiendo? Pues lo que decía, una especie de selección natural. El público, al final, hay mucha oferta, pero bueno, no hay tanta demanda, el público elige y se va a quedar con lo que le puede parecer más atractivo, ¿no? Y en este caso, pues a nosotros, en esos años de crisis, en esos años muy duros para el papel,
nos está yendo bien, quizá por esas características tan específicas que tiene nuestro producto de nicho, concretamente, ¿no? Hemos tenido alguna experiencia en el ámbito de la edición digital, de la revista digital, pero la verdad que es bastante desalentador, porque las plataformas que existen en la actualidad, que puede ser Kiosco y Más o algunas de estas, tampoco te dan herramientas muy elaboradas para poder vender tu producto. Las ventas son mínimas y, en concreto, bueno, el mercado es que en España al menos es inexistente. La gente no está acostumbrada o no está dispuesta a pagar por contenidos digitales que asume que deberían ser gratuitos. Puede pagar por un producto en papel, bien maquetado, bien presentado, con unos contenidos de calidad, con un papel bueno, que lo entiende casi como un mini libro esto y lo va a coleccionar y demás, pero pagar por un producto digital es muy complicado. Hay que dar un valor añadido muy alto a eso y eso cuesta también muchísimo dinero. Y bueno, con esto yo creo que de primera ronda es suficiente. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización de Arqueonet por contar con nuestra revista para participar en esta mesa redonda. Debo decir, a título personal, que me hace mucha ilusión estar aquí hablando de estas cosas hoy, porque últimamente me dedico a hablar de cosas del colegio y de cosas de mi trayectoria profesional que, francamente, son mucho más aburridas que esta aventura del nuevo miliario, que no se sabe muy bien qué cosa sea. Voy a intentar resumíroslo en unos minutos. El nuevo miliario es una revista que nace en 2005 con un montón de pies forzados. Para quienes no nos conozcan o para quienes nos conozcan poco, debo contar que somos herederos, tal cual, de una revista anterior que se llamaba El Miliario Extravagante, que se empezó a publicar en 1963 en París por una sola persona, que era Gonzalo Arias, que era un personaje realmente irrepetible, y que él mismo era redactor, mecanógrafo, editor, etcétera, de toda la revista. Era una revista mecanografiada, multicopiada, que desde París se distribuía a España por suscripción. Esa revista tuvo una larga trayectoria de más de 40 años, con varias intermitencias en su trayectoria, y en 2004 Gonzalo Arias, que ya tenía una edad, decidió poner fin al trabajo del nuevo miliario, del miliario extravagante. Pero se puso en contacto con algunos suscriptores de la revista, entre los cuales estaba yo, para que le diéramos una cierta continuidad al asunto. Por eso digo que somos herederos de aquella revista. De los pies forzados que sacamos de aquel origen, por ejemplo, está el que la revista sea en papel. Nacimos en 2005, en un momento en el que quizá las revistas digitales estaban empezando a ganar terreno con respecto a las revistas en papel, más una revista que se mueve en un terreno indefinido entre la academia y la no academia como la nuestra, y nacimos también con otro pie forzado, como es el propio título de la revista. El nuevo miliario no es un título que se nos ocurriera a nosotros pensando mucho, de hecho no pensamos prácticamente nada, puesto que tenía que incluir la palabra miliario y el artículo el. Y descartando una serie de alternativas que nos propuso el propio Gonzalo, pues tiramos por la calle en medio y le pusimos el nuevo miliario y andando. De ahí surge que nos hayan preguntado algunos que se han dirigido a nosotros por el nuevo millonario, el nuevo mobiliario, el nuevo milenio y cosas así. Comprendemos que es un título difícil de asimilar y difícil de pronunciar, pero bueno, es el que nos ha correspondido como herederos de aquella trayectoria de 40 años del miliario extravagante, y compartimos con aquella revista, a la que ciertamente le tenemos mucho cariño quienes estuvimos suscritos a ella y colaboramos en ella, compartimos varias características. Por ejemplo, el hecho de que sea única en el mundo en su género. Que sepamos, es la única revista, tanto la nuestra como la que nos antecedió, dedicada exclusivamente a vías romanas e historia de los caminos. Es verdad que tiene un tercer apartado en el epígrafe, debajo de la mancheta del título, donde hablamos de que estamos abiertos a otros temas de geografía histórica, y alguno nos dijo que eso nos venía muy bien porque nos iba a dar contenido a la revista, que solo con vías romanas e historia de los caminos no podríamos sacar una revista adelante. Lo cierto es que en los 12 años que tiene nuestra revista ya, creo que hemos publicado 3 artículos de geografía histórica, porque la gente nos sigue identificando como lo que en realidad somos, una revista sobre vías romanas y sobre historia de los caminos. Otra característica que compartimos con aquella revista, el miliario extravagante, es que estamos abiertos a todo tipo de público, tanto de público como de autores. Muy rara vez hemos rechazado un artículo, me consta que Gonzalo Arias muy rara vez lo hizo. No escogemos a nuestros autores, no les pedimos que estén en la academia, que no lo estén, que estén haciendo una tesis o que sean profesionales de la arqueología. No, en nuestra revista cabe cualquiera que realmente haga un estudio serio sobre historia de los caminos, sobre vías romanas. Entonces, ese tipo de público, claro, es reducido. Entonces,
Nuestra revista actualmente se distribuye por suscripción, igual que pasaba con el Miliario Extravagante. Tenemos una tirada muy corta, hemos oído hablar hace un momento de tiradas de 12.000 ejemplares. Eso a nosotros nos parece una cosa realmente de otro planeta. Nosotros andamos por los 225 ejemplares en un número normal. Eso lo que genera, entre otras cosas, es un producto caro, porque claro, 225 ejemplares para cualquiera que se haya movido en el mundo de la impresión o de la edición, sabe que cuantos menos ejemplares se tiran, más caro es el precio unitario. Nosotros estamos sacando la revista por un precio unitario de casi 10 euros el ejemplar. Lo vendemos a 12, de modo que tampoco hay un afán crematístico detrás de nuestro trabajo. Claro, en estas condiciones económicas nuestro trabajo tampoco sería posible si no tuviéramos a alguien detrás que nos ayudara a minimizar los gastos. En nuestro caso es la Fundación Juan Elo Turriano, que es una fundación que se dedica a historia de la ingeniería, que hace una aportación fija por cada número y que realmente es la verdadera responsable de que la revista exista. En un primer momento, Gonzalo Arias nos llamó en 2004, nos propuso editar esta revista. Dijimos que no, porque no la veíamos viable dentro de nuestra vida cotidiana en aquel momento, no le veíamos un hueco para nuestro trabajo cotidiano como arqueólogos, abrirle un hueco a la tarea de edición del nuevo miliario, y además tenía un coste económico que no podíamos asumir. Muy poco tiempo después surgió una idea de Ignacio González Tascón, que entonces era gerente de la Fundación Juan Elo Turriano, para apoyar la revista económicamente, eso con una cantidad fija. Tampoco es que nos permita salir de pobres, pero sí nos permite garantizar la edición de la revista, y es eso lo que nos ha permitido seguir vivos en 2017. El año que viene, probablemente hacia el mes de febrero, sacaremos nuestro número 18 o 19, un número doble, que no ha podido salir en los 3 últimos años por diversas razones asociadas a la crisis y a circunstancias económicas, y que además muy probablemente será el último número impreso de nuestra revista, con lo cual ya queda abierto el debate sobre si la revista tiene que ser impresa, digital o qué modelo debe de seguir. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, aparte de agradecer a los organizadores, os quiero agradecer a vosotros que estéis aquí, porque son unas horas muy malas. Y realmente haceros venir y sentaros ya es un logro, creo, para todos nosotros. La Linde, como algunos de vosotros sabéis, es una revista que, frente a lo que hemos visto aquí, es diferente porque surge con una idea distinta de la que hemos visto aquí. Hasta aquí hemos visto la intención de comunicar y de difundir conocimientos. La Linde surge de otra manera distinta porque, bueno, nosotros somos arqueólogos profesionales, lo hemos sido desde siempre y lo seguiremos siendo hasta que nos jubilemos, y no encontrábamos nunca un foro adecuado en el que poder hablar sobre la arqueología profesional. Nuestra obsesión es que los arqueólogos profesionales pudiéramos debatir y tuviéramos una plataforma en la cual pues, poder hablar sobre nuestra profesión, sobre nuestras dificultades, sobre nuestros trabajos. Ese es el espíritu que movió a hacer la Linde desde el principio. Claro, la Linde no es un producto comercial, no se vende porque, como os digo, es una plataforma para poder hablar, discutir, comunicar situaciones laborales diferentes. Y por lo tanto, pues bueno, tenía que ser sí o sí digital, porque a nosotros no nos financia nadie. Nosotros lo hacemos absolutamente todo de forma gratuita, ni Víctor ni yo, que somos los codirectores, ganamos absolutamente nada con la Linde, y luego todos nuestros colaboradores, que son, bueno, pues la verdad es que son fantásticos porque nos apoyan y nos ayudan número tras número. Ya vamos a hacer el número 9 ahora en marzo, pues trabajan gratuitamente para poder hacer de la Linde esta aventura de poder discutir sobre la profesionalidad en la arqueología. Es un campo al que no se dedica ninguna otra publicación, ni en papel ni en digital. Nosotros al principio teníamos claro que no podíamos hacer una revista pues, que fuera de difusión, ni siquiera pues, que compitiera con el marco académico, porque lógicamente hay muchas, como todos conocéis, son todas muy buenas, y nosotros no queríamos eso.
Lo que queríamos era, como os digo, ofrecer esa plataforma. No sé si lo habremos conseguido, porque la verdad es que nos cuesta mucho que sean los profesionales los que vengan a nosotros para poder hablar de nuestros problemas. Lo que sí encontramos pues, es mucha gente joven que no tiene capacidad ni posibilidad de difundir sus ideas en otros sitios, y entonces nos llegan muchos y nosotros los acogemos, vamos, con los brazos abiertos, porque nos parece que abrir la puerta a personas que se están formando, que están explorando vías nuevas que son el futuro de la arqueología, no solo profesional, sino de toda la arqueología, pues nos parece que es una de las mejores metas que puede tener la Linde hoy en día. ¿Qué pasa? Pues que la Linde es muy dinámica, en realidad. No es una revista que solamente admita determinado tipo de producto. En la Linde muchísimas veces apostamos por las entrevistas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es una manera muy buena de dialogar con algún profesional o con algún arqueólogo que realmente está haciendo algo, o arqueóloga que realmente está haciendo algo de importancia. Admitimos vídeos, por ejemplo. Claro, eso en una revista de papel pues es mucho más difícil. Aquí, bueno, pues nos mandan un vídeo si lo vemos bien. En realidad no ponemos límites ni coto salvo al hecho de que, bueno, pues que la plataforma de la Linde no sea un sitio donde haya rencillas personales. Eso sí, porque sí que hemos tenido que rechazar algunos artículos o algunas intervenciones de personas que, bueno, pues que no solo no encontraban sitio para publicar en otros sitios, sino que pensaban que, bueno, pues que en la Linde podían venir y, pues eso, faltarle el respeto a algún otro compañero o cosas así. Eso sí que es verdad que ahí es donde cortamos. Ahí es donde. En lo demás no. Y por eso, pues bueno, hemos tenido desde el principio un navegar muy diverso, muy diverso. Desde la Linde conocimos la arqueología pública, que para nosotros fue... Nosotros venimos del extrarradio, nosotros somos de Valencia. Daros cuenta que, vamos, que estamos muy alejados de todos los centros habidos y por haber. Y muchas veces nos hemos encontrado muy solos, y sobre todo cuando queríamos conocer cómo les iba a otros arqueólogos en la península, que claro, decíamos, madre mía, es que estamos en la Malvarrosa, muy bonita, pero desde luego no nos enteramos de nada de lo que pasa en ningún otro sitio. Pensamos que de esta manera podíamos ayudar a otros compañeros que fueran del extrarradio o que estuvieran en la Linde de algún camino, que es por lo que elegimos el nombre. Con el tiempo la Linde ha ido admitiendo trabajos que nosotros creemos que pueden incluso llegar a abrir nuevas vías. En este último número, por ejemplo, estamos muy orgullosos de poder haber publicado un trabajo sobre los gitanos, sobre cómo se puede perseguir la inmaterialidad de los gitanos desde la arqueología, que es una cosa muy difícil, entre otras cosas, porque si hablamos muchas veces de colectivos que están marginados, las mujeres, claro, imaginaos los gitanos, es que sobre los gitanos no hay prácticamente nada. Con lo cual, bueno, pues nos gusta ser diferentes y nos gusta hacerlo, pues bueno, sin cobrar nada aparte. Todos los que formamos parte de la Linde, muchos de ellos los conocéis casi todos vosotros, como Tono Vizcaíno o Miguel Mezquida, tenemos nuestros trabajos como arqueólogos profesionales, con nuestros proyectos nos mantenemos a nuestras familias en nuestras casas, y cuando tratamos de la Linde lo hacemos desde una perspectiva como colectivo profesional de la arqueología. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si algo se deriva de estas primeras intervenciones, y es uno de los puntos fundamentales cuando hablamos de las publicaciones, es la cuestión de la sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad no hablo solo de lectores, que es uno de los temas que me gustaría ya poner sobre la mesa, ¿no? De ese público objetivo al que llegamos y hasta dónde llega, sino también de esa otra sostenibilidad que termina siendo la que más nos preocupa, que es la económica.
Hemos visto cuestiones muy dispares, como puede ser la opción de Despertaferro con una tirada de 12.000 ejemplares, o pues, lo que comentaba Katia de 4 ventas bestseller, ¿no? Luego tenemos opciones digitales donde medir esas audiencias a veces es bastante más complicado dependiendo del sistema que utilices, especialmente si no tienes una suscripción. Y yo eso, por ejemplo, lo estoy empezando a notar ahora que hemos cambiado plataforma, porque en la anterior la gente se registraba y sabía cuánta gente había. En la nueva no tienen por qué registrarse, con lo cual hay gente que se registra, pero tú la puedes ver sin más. Y salvo que tengas datos estadísticos del propio servidor, es más difícil llegar. O modelos como el del mobiliario, que a través de la suscripción tienen un control bastante más certero, digámoslo así, de ese público objetivo básico con el que cuentas, pero que luego resulta que seguramente tengan otro público mucho más allá de esas suscripciones a través de bibliotecas, etcétera y demás, donde están ya plenamente implantados, ¿no? Entonces, aquí surgen varias preguntas, pero la primera, y que para mí es como más esencial, tiene que ver con los costes, ¿no? Entonces, hemos visto cómo vuestro modelo, por ejemplo, ha crecido, y ha crecido además de una forma sólida. Los costes de estas revistas son muy altos, aunque hagas 12.000 de tirada. ¿Realmente no habéis tenido dificultad a la hora de conseguir llegar a ese público y estableceros dentro de ese nicho de mercado? Por supuesto, quiero decir, esto al principio asumimos un riesgo importante, ¿no? Hay que decir que nuestro modelo de negocio desde el principio, tanto con Arqueología e Historia como con Despertaferro, que esto es muy importante, se basa en la venta del producto, es decir, en la venta del contenido. Hay otras revistas que tienen un precio de portada mucho más bajo que la nuestra, revistas de historia o revistas de lo que sea, que tienen unas tiradas de 60.000 ejemplares, 40.000 ejemplares, 50.000 ejemplares, pero que no venden tanto, sus ventas no justifican la tirada. Esas tiradas solo justifican la publicidad y el modelo de negocio de muchas revistas se basa en la contratación de publicidad. No es nuestro caso y eso es importante decirlo porque realmente se basa en la venta de los ejemplares, es decir, que gente le interese nuestro producto y lo compre. Cuando nosotros empezamos con Despertaferro, que fue lo más difícil, fue el arranque, ¿no? Arqueología e Historia o quizá las otras han venido un poco más rodadas, empezamos con una tirada corta que ni siquiera vendíamos en kioscos, porque el problema de la venta en kioscos es que para vender X tienes que hacer X por 3, así de claro. Cuando tú publicas libros, ajustas la tirada a la realidad de las ventas. O si tú tienes una revista en base a un modelo de suscripción únicamente, tú puedes producir solo para tus suscriptores y ya está, ¿no? Entonces tú acotas bastante el gasto, sabes más o menos el gasto que vas a tener. En kioscos el problema es que es esto, para tener una venta X tienes que hacer X por 3 o X por 2 o X por 2,5, lo que sea. Y vas a tener luego una serie de sobrantes importantes que luego puedes hacer una serie de cosas con ellos, ¿no? Pero bueno, implica, como digo, tiradas grandes que tienen un coste muy elevado. Actualmente, casi cualquier número de Despertaferro, entre costes de personal, ya sea el de los propios directores de las revistas, maquetación, los comerciales que tenemos, costes de almacenaje, costes y, por supuesto, costes de contenidos, porque hay que pagar a los colaboradores. Nosotros pagamos a todos nuestros articulistas, como costes de las propias ilustraciones. Los ilustradores son profesionales y, por supuesto, hay que pagarles, ¿no? Como, por supuesto, los costes de imprenta, cada número de nuestra revista puede estar rondando los 20.000 euros por ejemplar. Entonces, claro, esto es un esfuerzo económico importante. Pero bueno, el crecimiento ha sido sostenible, ha sido rápido, pero ha sido sostenible. No hemos dado un paso en falso, hemos ido atreviéndonos, hemos ido asumiendo riesgos, pero cuando ya pensábamos que la cosa, bueno, en fin, primero hicimos 2.000, luego pasamos a 3.000, luego pasamos a 7.000, cuando nos introdujimos en kioscos, porque primero solo vendíamos en librerías, luego pues ya empezamos a crecer en tirada, pero cuando vimos que había unas ventas que soportaban esa tirada, ¿no? Una masa crítica de lectores que realmente estaba detrás nuestro, sosteniéndonos, suscriptores y demás. Pero evidentemente fue un riesgo sobre todo por eso, porque solo hemos tenido subvenciones el año pasado, una cifra ridícula, bueno, nos dieron una subvención de 7.000 euros para las 3 cabeceras de Despertaferro, para Arqueología e Historia, ¿no?
7.000 euros, que es que con 7.000 euros no pago ni un tercio de un número, para que os hagáis una idea. Y este año ni siquiera nos han renovado la subvención, porque consideran que no es interesante nuestro producto. Quiero decir que todo ha sido, como hablando vulgarmente, a pelo y gracias al apoyo de nuestros lectores. Entonces, en ese sentido, sí que ha sido un riesgo, pero no tanto económico, porque empezamos con un capital social relativamente pequeño, porque es lo que podemos juntar al principio entre nosotros, sino una inversión brutal de tiempo y de trabajo, porque Katia lo decía al principio, que esto no es solo una inversión de dinero, sino una inversión de trabajo descomunal. No os podéis hacer una idea. Yo he hipotecado aquí mi vida, llevo 7 años con Despertaferro y parece que llevo 3 décadas, porque es perder tu vida personal para siempre y bueno, en fin, un desastre. Pero bueno, no sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, yo es que estoy un poco alucinada, porque lo de los 12.000 ejemplares me ha dejado totalmente fuera de juego. O sea, total y absolutamente. Me alegro, enhorabuena, pero me asombra que lo que por otro lado, y a la linde me remito, puede suponer un problema porque parece como que a nadie le interesa lo que estás haciendo, o a casi nadie, por este lado resulta que se vende muy bien. Entonces yo creo que aquí tenemos que separar un poco las cosas. El contenido, por un lado, el continente por otro, el formato del continente. Y ahí vamos un poco también a los dos extremos. Electrónico, por supuesto, colgado a disposición de todo el mundo, etcétera, etcétera, maravillosamente editado, envidiablemente editado, diría yo. Que verdad, o sea, esto es mucho mejor que Lola. Entonces, a ver, ¿cuáles son los pros y los contras para los que no están un poco metidos en este mundillo y saben ventajas del libro o publicación en papel? Si tiras muchos ejemplares, efectivamente sale más barato que si haces 50. A la venta tiene un IVA muy bajo, tiene un IVA de un 4%. Eso quiere decir que lo puedes vender teóricamente más barato. La publicación electrónica tiene un 21%. Por lo tanto, automáticamente cualquier ejemplar te sale más caro. Ventajas de la publicación electrónica, que la compones, la organizas, el colaborador, el otro, la portada y tal cual, una vez. Y a partir de que amortizas el gasto de haberla hecho una vez, en adelante, teóricamente serían beneficios si se vende. Esto es, para mí, por lo menos, así de sencillo. Ahora, ¿por qué tiene más o menos éxito una cosa que la otra? Quizá un antecedente lejano de revistas, no exactamente de este tipo, pero de una revista que quizá algunos ni siquiera habéis llegado a conocer, porque aquí algunos somos más mayores, era la revista de arqueología. Cuando apareció aquí la revista de arqueología, nos vino a todos estupendamente bien. No era barata, pero primero tenía muchas novedades, tenía el día de congresos, de historias varias, descubrimientos, tal. Segundo, tenía unas magníficas fotos, unas imágenes espectaculares que nos venían bien, a los que dábamos clase para hacer diapositivas, al que tenía que hacer una tesis para incorporarlo al texto, etc. ¿Qué pasó con la revista de arqueología? Pues que Internet puso en manos de la gente la posibilidad de buscar fotografías preciosas del Machu Picchu sin necesidad de comprar el tomo en el kiosco. Los profesores podíamos pillar esas imágenes para los PowerPoint, porque ya no se llevaban las diapositivas. Afortunadamente no había que ir con el cacharro a cuestas. Y, por otro lado, y este es un tema en el que yo creo que tenemos que insistir mucho, el tema de los contenidos. ¿Qué pasa? Pues que publicar en una revista de alta divulgación al mundo académico le supone un riesgo. El riesgo de que esa publicación no se le valore. Entonces, eso, digamos que retrae a muchos nombres de la arqueología, de la historia medieval o de lo que toque. Con lo cual, pues no, hay que publicar en otro tipo de publicaciones. Aquí se ha dicho alguna cosa con la que no estoy en absoluto de acuerdo. Por ejemplo, que todas las publicaciones institucionales, más o menos periódicas, porque todas tienen de repente un año que no pueden salir por no sé qué, luego sale el número siguiente, corresponde a 2 años, etcétera, que todas esas publicaciones son muy buenas, no es verdad.
no es cierto, porque una publicación es buena por lo que lleve y por cómo esté hecha. Y si lo que lleva es bueno, será bueno, lo firme quien lo firme y tenga el marchamo que tenga. Y creo que eso cualquiera que maneje algo de bibliografía periódica lo entiende. Pero con los libros me da igual. Entonces, no tiene por qué no proceder de una institución ser una publicación de baja calidad. Eso es algo con lo que a mí me gustaría luchar mucho, pero ahí topamos hasta con el Ministerio, que ya es decir. ¿Por qué no queremos o por qué no se compran las revistas o las publicaciones digitales? Pues porque el IVA es muy alto, el precio tendría que ser muy alto si entendemos que el trabajo que se ha invertido ahí es igual o más que en una edición en papel. Y entonces la gente dice, bueno, voy a pagar yo por un librito sobre no sé qué, más que por un, ¿cómo se llaman los del aparatejo? Un ebook de 5 euros. Entonces no podemos competir con una novela de 400.000 páginas, que al fin y al cabo es un PDF, pero son 400.000 páginas. Y entonces resulta que nosotros hacemos cosas un poquito más condensadas, un poco más discretas, pero no la puedes vender a 20 euros. Es decir, es una paradoja, pero un libro de 20 euros se puede vender. Una publicación electrónica no se puede vender a 20 euros. Ahora, mi opinión personal. Alguien ha dicho que el papel no está muerto. Yo lo siento, pero al papel habría que matarlo ya. Por simple respeto al medio ambiente, porque es el futuro, porque todos tiramos luego libros porque nos ocupan mucho, etcétera, etcétera. Pero, hablando muy en serio, creo que el futuro no es del papel, en absoluto. Lo que creo que es que revalorizar y comunicar y difundir el valor de la publicación informática. Y quitar de la mente del mundo mundial el que una publicación electrónica, pues, oye, que tiene que ser gratuita. Vamos a ver, Antiquity está cobrando del orden de 45 euros por un artículo. Y a todos nos parece muy bien, porque como es Antiquity. Y el que está haciendo una tesis doctoral o el que tiene que hacer una buena memoria de excavación, si se ve obligado, tendrá que acabar comprándolo. Yo creo que 45 euros un artículo es muy caro, pero creo que tampoco es necesario que se regale y que esté a disposición de todos, porque ahí hay un trabajo, y un trabajo muy, muy, muy serio. Y no quiero en absoluto desmerecer el valor de las publicaciones en papel. Personalmente prefiero el papel. Yo prefiero manusear esto a dejarme los ojos en una pantalla para disfrutar. Pero para trabajar yo creo que es otra historia. Bueno, no me quiero enrollar. Bueno, acabas de poner sobre la mesa lo que creo que iba a ser el segundo gran tema de la tarde, pero antes de pasar ahí, porque me parece muy interesante, quería volver a este lado de la mesa con el tema de la sostenibilidad con dos preguntas muy concretas. La primera es para Carlos, si consideras que pasando a digital, fuera de pago, las suscripciones se mantendrían y si con esas suscripciones podríais mantener la edición. O para Paloma, si el coste de la edición que asumís felizmente de verdad compensa el trabajo que hay detrás de toda esa publicación, porque a mí me pasa lo mismo. Entonces, bueno, decir si queréis y después vamos profundizando en el tema del acceso abierto y de los costes, porque ahí hay tela Respecto a las suscripciones y la sostenibilidad, bueno, si nosotros pasamos a digital, el modelo que barajamos es que sea en abierto y sea de descarga gratuita y sin más. Nos da ya un poco igual cuántos suscriptores tengamos. Ahora tenemos 120 por ahí, que no convierten en absoluto en sostenible nuestra revista desde el punto de vista económico. Pero hemos comprobado, no tanto con nuestra revista, porque nuestra revista cuando se acaba en papel la colgamos en la página web de la revista, que es lo que nos permite que nos encuentren en Internet algunos que nos buscan. Y de eso no podemos controlarlo, pero sí que controlamos de números del Miliario Extravagante que colgamos en la web gracias a un acuerdo que hicimos con la familia Arias y los vamos colgando pues
pues ya prácticamente los vamos a colgar todos porque prácticamente la edición del Miliario Extravagante está agotada. Nosotros hemos comprobado que números que daba 1 o 2 ejemplares del Miliario Extravagante, nosotros los colgamos en la web, lo anunciamos en nuestro blog, en nuestro Facebook, y en una semana tiene 100 y pico, 200 descargas. Entonces, hemos llegado a 200 personas solo con el hecho de haber convertido en digital el Miliario Extravagante. Entonces, entendemos que, al margen de la sostenibilidad puramente económica, que no es una cosa que nos preocupe, puesto que la revista era insostenible y la hemos aguantado durante 12 años, al margen de eso, creemos más importante llegar a esas 200 personas interesadas de verdad o sea, que no estamos hablando de un producto que pueda interesar casualmente a todo el mundo, sino de un producto muy concreto que tiene un público muy definido. No todo el mundo se dedica a las vías romanas permanentemente, algunos lo hacen ocasionalmente, y llegar a esa gente nos parece suficiente premio para pasar a digital, para que la revista sea sostenible. Desde ese punto de vista, aunque no sea económico, para nosotros la revista se convierte en sostenible. Claro, yo voy a contestar en el mismo sentido. Vamos a ver, nosotros no nos hemos planteado nunca la Linde como un negocio. Esa es la verdad, es un poco la diferencia que hay entre algunos de los representantes que estamos aquí. Por lo tanto, nosotros asumimos desde el principio que tenía un coste. Estudiamos en nuestra economía doméstica si nos lo podíamos permitir y pensamos que sí, que nos lo podíamos permitir, y año tras año pues vamos asumiendo ese pequeño coste. Claro, ¿compensa? Claro que compensa. Claro, vamos a ver, es fantástico el que a través de la Linde nos hayamos podido poner en contacto cantidad y cantidad y cantidad de profesionales para hablar de nuestra profesión y de nuestros problemas, aparte de que haya otros temas que después se han ido colando de forma colateral. Pero nuestro objetivo era ese, con lo cual nuestro objetivo jamás en la vida fue nunca competir con la academia, jamás, ni ganas. Perdonadme, pero ni ganas. O sea, sí, nosotros no queríamos estar ahí, no queríamos ser una revista de alto impacto. No, ¿para qué? Las hay muchas, es verdad, como ha dicho Katia, que no todas son excelentes, pero bueno, a mí es que me da lo mismo. Vamos a ver, no es eso el objetivo de la Linde. El objetivo de la Linde era otro muy diferente. Entonces, el hecho de que en la Linde hayan podido hablar arqueólogos jóvenes que estaban empezando y que se han encontrado con una cantidad de problemas que en ninguna universidad se enseñan, jamás, nunca. Bueno, ha sido la única vez en la que muchos arqueólogos jóvenes se han dado cuenta de cuál era la problemática de nuestra profesión, porque, ojo, nosotros tenemos una profesión y es una profesión de futuro, porque mientras haya leyes que obliguen a que haya un informe arqueológico en cualquiera de las intervenciones en las que se pueda hacer tanto en ámbito rural como en ámbito urbano, ahí necesitamos un arqueólogo. ¿Y quién habla sobre qué se necesita para ser un arqueólogo fuera de la academia? Que también existe un mundo fuera de la academia y es al que nosotros nos referimos y en el que nosotros nos estamos intentando hacer un huequecillo, pero no por nosotros, sino porque no encontrábamos plataforma de ninguna de las maneras, con lo cual el dinero que invertimos como mecenas para poder hacer una plataforma en la que podamos hablar sobre nuestras problemáticas, claro que vale la pena, y tanto, por supuesto. Bueno, ahí sí. Al hilo de lo que ha dicho Paloma y también de algo que comentó Katia anteriormente, nosotros, dado el modelo de revista que manejamos, somos plenamente conscientes de que no podemos competir con la academia ni vamos a publicar un artículo en exclusiva. O sea, yo he excavado la calzada romana de no sé dónde y somos los primeros en el Nuevo Milenio en publicarlo. Por supuesto que no, no pretendemos eso. Nosotros manejamos otro modelo, tenemos otro tipo de destinatarios. Cuando hemos publicado excavaciones en calzadas romanas y hemos publicado unas cuantas, sabemos que somos los segundos en publicarla o los terceros. Pero no nos importa, porque llegamos a otro tipo de público. Y de todas maneras, nuestra revista está aquí, por ejemplo, en la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional. Tiene una distribución muy concreta, pero va dirigida a un público que no es probablemente la academia, aunque luego la academia también nos usa y a menudo no nos cita. Pero bueno, ese es otro problema que también viene heredado del Miliario Extravagante. Sí, iba a profundizar un poco en este aspecto para enlazar con el tema del acceso abierto, con una de las cosas que hace 2 años y medio por ahí
cuando yo estaba en una de mis crisis personales que me estaban invitando a dejar la revista, por ejemplo, entre otras cosas, me ayudó a continuar, y era un comentario de un estudiante de Sri Lanka, no recuerdo si fue en Facebook o en un email directo, dándonos las gracias por publicar en acceso abierto, porque para él era una de las pocas plataformas desde la que podía acceder a determinados contenidos, en este caso relacionados con ecología pública, ya que las otras opciones eran revistas en aquel momento todavía de Money, que cada artículo costaba pues del orden de 25 o 30 dólares y que sus universidades pues no estaban suscritas a ellas, con lo cual ni siquiera como estudiante podía acceder. Esto entronca con otra realidad actual, y es que cada día más, y de hecho por normativa europea es prácticamente obligatorio, es obligatorio con financiación pública, los investigadores que tienen que publicar en revistas académicas tienen que hacerlo en acceso abierto. Y esto ha llevado a un modelo, vamos a decir, un tanto perverso dentro del ámbito comercial, porque básicamente ellos, que tienen gente en Bruselas haciéndolo vital, lo que han hecho son modelos de open access por los que la Unión Europea paga 5.000 euros para que tu trabajo financiado con dinero europeo esté en acceso abierto dentro de esas revistas, porque obviamente con un modelo comercial como puede ser el vuestro, pues tienen que mantener a una serie de profesionales que trabajan en ellas. El caso español es un tanto diferente, porque la mayoría de las revistas académicas bien están gestionadas por colectivos independientes que más o menos lo llevan por sí mismos, mejor o peor, o por instituciones públicas que básicamente asumen esos costes dentro de sus plataformas de publicación, y hoy en día pues con sistemas como el OJS las pueden poner a disposición de forma gratuita. Claro, cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, en nuestro caso como empresa, esto pues nos pasa como a la Linde. O sea, yo vivo de otras cosas y esto lo doy gratis porque considero que debe de ser gratis. Pero claro, el resto del Open Access contra el que estás compitiendo es Open Access que bien carga a institución, o lo que empieza a ser más común es carga al autor. Con lo cual, el lector no tiene que pagar por ello, pero el autor tiene que pagar unas tarifas que van entre los 250 euros que están cobrando editoriales como Ubiquity, que creo que ahora mismo es la más barata de este modelo, a los que decía 4.000, 5.000 euros que están cobrando las principales revistas de las grandes editoriales, como puede ser Elsevier, Taylor & Francis, Springer principalmente. Luego hay términos medios, pues tienes Plus One que cobra 1.300, etcétera, tal y cual. Claro, uno cuando se dedica a estas cosas se da cuenta que el coste real que tiene la edición del artículo para nada llega a esos niveles. De hecho, está más cerca de los 250 que está utilizando, por ejemplo, Ubiquity, que sí que parece algo medianamente razonable, que de los 5.000 que te pide Taylor & Francis. Entonces yo, por ejemplo, estoy un poco en desacuerdo con lo que planteaba Katia de que hay que pagar por ello, en el sentido en el que al menos en edición científica para el mundo académico se supone que nuestro compromiso debe de ser el de la mayor accesibilidad posible, ¿no? Pero a la vez te planteas si esa sostenibilidad que, por ejemplo, vosotros habéis conseguido, también es verdad que con un público objetivo completamente diferente y extraordinariamente mayor del que podemos tener desde el mundo de la divulgación más académica, por mucho que no queramos ser académicos, porque al final, aunque no seamos académicos, pues esto, siguen siendo gente que está interesada en una cuestión concreta que sí que tiene que ver con la investigación, o gente que está en el mundo profesional y que de algún modo no es público generalista, ¿no? Pues no nos vamos a encontrar nunca ante ellos. Entonces me gustaría saber vuestra opinión y de hecho ya sacar también un poco al público sobre lo que consideráis que podría ser el modelo más sostenible. A ver, yo creo que, por ejemplo, pues el vuestro está claro, es un aspecto meramente comercial que tiene que ver. Yo creo que, por ejemplo, vosotros en digital morís, o sea, porque es lo que ha comentado antes Katia, en el momento en el que ya puedes tener gratis, porque siempre hay alguna forma de conseguirlo gratis, lo que de otra forma solo puedes comprar en papel, pues termina lastrando tu negocio, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el modelo general en el que nos encontramos sería más sostenible, menos sostenible, o más adecuado, menos adecuado para los intereses de cada tipo de publicación? Y también ya a partir de ahora, pues cualquiera que tengáis algún comentario al respecto o otras preguntas, podéis decir, que quiero hablar, y hablamos, ¿vale? Bueno, si me permites un poco matizar algunas cosas que se han venido diciendo. Hablaba Katy del tema del papel, de que no es sostenible medioambientalmente. Efectivamente, es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que ser responsable. Por eso nosotros, evidentemente, no es lo ideal, pero para minimizar este impacto, trabajamos siempre con papel PFC, que es un tipo de papel
es una certificación en la Unión Europea de producción sostenible de papel, etcétera. Es papel que viene de bosques finlandeses, que vale mucho más caro que el papel más barato que puedas encontrar en el mercado, pero se supone, o al menos así lo certifica la Unión Europea, que es papel de producción más sostenible. Un poco en cuanto a autores, que hablamos antes de dar oportunidad a autores jóvenes y tal, que es fantástico, claro. Nosotros siempre intentamos contar con los máximos especialistas de cada tema, pero no tienen por qué ser siempre popes. Hay gente joven que, en fin, tiene mucho que decir. De hecho, hace 4 años publicamos un número de Egipto en el que participó Aroa, aquí presente, hace 4 o 5 años, que no sé, estarías haciendo el doctorado probablemente o escribiendo el máster. Y el mismo número escribió Mario Liberani, por ejemplo, que es el máximo pope probablemente de Egipto, ¿no? Entonces también intentamos tener ese equilibrio entre gente joven y gente consagrada, ¿no? Siendo todos especialistas. Yo creo que el debate tampoco debería ir exclusivamente, sobre todo hablando ahora de publicaciones digitales, sobre sostenibilidad, qué es más caro, qué es más barato. En nuestro caso, lo más caro no es la imprenta, ni siquiera la distribución. Al final, lo más caro es los contenidos y los costes de personal, los costes de elaboración de la revista. De esta revista que decía antes que puede costarnos 20.000 euros, igual los costes de imprenta son una cuarta parte, nada más. El resto son todo costes pues, de ilustradores, de articulistas, de la gente que está trabajando en esto, que evidentemente tiene que cobrar, ¿no? Porque en este caso sí que comen de esto. Si yo hago esta revista en digital, tal cual, pues no veo tan claro que me ahorre tanto dinero, en el fondo. Porque sí, me estoy ahorrando la imprenta, me estoy ahorrando la distribución, pero asumo una serie de riesgos, en cuanto a difusión. Estamos hablando de... Claro, aquí no estamos comparando un modelo comercial de revista de alta divulgación en la venta con otro digital, uno en papel y otro digital en circunstancias similares. La cuestión está en que nadie me garantiza que por tener un producto digital vaya a tener más difusión que por tenerlo en papel, ni siquiera aunque sea gratuito. Es que probablemente quizá es al revés. Es que quizá con un modelo como este puedes llegar a tener más difusión que con un modelo de revista digital incluso gratuito. Ese es el riesgo que se asume, que tú puedes remar todo lo que quieras, trabajar todo lo que quieras, hacer un producto estupendo, pero no llegar al lector potencial. Y claro, esa es una de las claves, ¿no? La difusión. Y la segunda clave no es tanto los costes, no es tanto la sostenibilidad económica, sino el potencial que tiene la revista digital. Porque si al final lo que estamos hablando es o esto o un PDF, me quedo con esto, sin duda. Pero si estamos hablando de o esto o una versión digital de esto, con opciones como hemos visto esta mañana de vídeo, de realidad aumentada, de realidad virtual, de posibilidades infinitas que existen ahora, que nosotros, adelanto, estamos estudiando posibilidades. Yo no descarto una edición digital compatible con la edición en papel, pero evidentemente es un tema que hay que estudiar, etcétera, pero no puede ser un PDF, porque un PDF es que nadie va a pagarte por un PDF, porque yo creo que la gente, el mercado está todavía, es muy joven todavía, ya no solo el español, que por supuesto, el mercado, digo, el público potencial consumidor de productos digitales. Ya no solo en el ámbito español, que vamos con un montón de retraso con respecto al ámbito europeo, sobre todo norteamericano, pero es que las revistas digitales, las publicaciones digitales en general, también los libros, pero en concreto las revistas que salieron con mucha fuerza, crecieron muy rápido al principio, han llegado a un momento meseta de hace 2 años, 3 años a esta parte, y no solo no está creciendo, es que ni siquiera se está manteniendo, es que está retrocediendo la venta de productos digitales. Y estoy hablando de Estados Unidos, que va a la vanguardia. Es decir, no vamos en un momento en el que el producto digital está creciendo a la par que el producto en papel va disminuyendo. No, la realidad es mucho más compleja. Entonces, la gente no va a pagarte, si está acostumbrada a piratear cualquier cosa, no va a pagarte por un PDF. Porque es que mis revistas, bueno, ya lo digo, probablemente muchos lo sabéis, hay gente que se dedica a escaneármelas y a colgarlas por ahí en Internet. Pues es que para eso ya las tienes piratas. Si quieres cobrar por un producto digital, tienes que dar algo más. Y es que hemos visto, claro, el reto ya no es la sostenibilidad económica, el reto es meter todo lo que hemos visto esta mañana en un producto que sea alucinante y que yo cuando vea esta ilustración del Toledo visigodo, no solo la vea aquí, sino que le ponga el móvil encima y ¡pum!, se me monte en 3 dimensiones y diga, ostras, es que muevo el móvil y encima igual me puedo meter hasta dentro. Es un poco el reto del digital.
pero para eso falta tiempo. En la realidad actual del digital es el PDF más o menos enriquecido, pero claro, no supone una ventaja sustancial con respecto al producto en papel, que además, yo qué sé, lo que decía ella, mola más. Si es un producto para trabajar, es más cómodo, porque además, yo qué sé, si tengo que buscar términos, pues hago una búsqueda en el PDF, venga, a ver dónde me sale esto, me lo encuentro rápido y ya está. Pero si es un producto de disfrute, de alta divulgación, para aprender, pues voy a tener la mesilla de noche o en el cuarto de baño y poder ojearlo cuando quieras. Entonces, eso es un poco el tema a matizar, que no es solo costes, no es solo sostenibilidad, sino tiene que ver mucho también con la distribución, con la difusión, que nada garantiza, insisto, que el producto digital, aunque sea gratuito, tenga una gran difusión, y por otro lado, claro, el reto son, la nueva frontera son las posibilidades que te da el digital, que eso es alucinante, claro. No, yo quería aclarar que se me entienda bien, que cuando yo digo que hay que matar el papel, lo digo por el tema ecológico. A mí personalmente me gusta muchísimo más, a mí me encanta tener un facsímil de la Biblia del siglo XI en la mano, pero hay que ser un poquito lógicos. Aparte de que ahí nos meteríamos en un mundo muy complicado, porque no es solamente el papel, son las tintas, en fin, hay un montón de problemas. Pero yo creo que lo que debíamos también un poco hacer, todos los que nos dedicamos de alguna manera a la arqueología, es olvidarnos un poco de tanta historia de que si académico, que si profesional, porque yo creo que también somos profesionales algunos. Eso es imposible. No. En la situación en la que estamos hoy en día, eso es imposible. ¿Por qué? Vamos Porque a hay ver. dos mundos. Uno es el mundo académico y otro es el mundo profesional. Vamos de a tal ver. manera, incluso, que cuando a nosotros nos llegan los recién licenciados, porque vienen a ver si pueden aprender algo a nuestras excavaciones, nos damos cuenta de que nadie les ha enseñado absolutamente nada de lo que es ser un arqueólogo profesional, con lo cual es difícil que a nivel de publicación, pues algo como por ejemplo la Linde, que va directamente a unos chicos muy específicos y a un nicho muy específico, a lo mejor no deberíamos olvidarnos de eso. Discúlpame. Vamos a ver, no, si es que esto da para un tema para mucho más tiempo de debate. Yo creo que arqueología hay una. Y creo que tan profesional de la arqueología puede ser el que efectivamente hace una excavación de urgencia que el que enseña arqueología en la universidad. Yo no es que creo, es que sé que en algunas universidades sí se enseña arqueología de campo. También sé que la profesión de arqueólogo como tal no existe en el catálogo de profesiones de este país. Es una ocupación. Vale, Entonces, ahora ya sí que te voy a cortar, pues nos hemos ido de tema completamente. no, Estamos hablando de publicaciones y estamos por entrando eso- en el eterno debate de por qué es eso un lo que quiero arqueólogo y qué es un lo que quiero arqueólogo reivindicar, profesional o no. que hablemos de publicaciones de arqueología. Insisto, para mí lo importante son dos aspectos, el contenido y el continente. Si nos ponemos de acuerdo sobre el continente, a lo mejor en algún momento nos pondremos de acuerdo sobre el contenido, porque no quiero enrollarme con aquel tema, pero quede claro que no estoy en absoluto de acuerdo. El tema del papel, el tema de que sí, es que es mucho más bonito, mucho más agradable, mucho más lo que queramos, pero comparar una cosa en papel con un PDF es como comparar una publicación en blanco y negro con una publicación en color. Es decir, en su momento a todos nos gustaba más el color. ¿Qué pasa? Que es más cara, que es muchísimo más cara. ¿Cómo es más cara? En blanco y negro deja de ser más atractiva, que es lo mismo que pasa con el PDF, que puede ser muy útil o menos útil o tal o cual. En el fondo hay un problema de costes, pero yo creo que el problema fundamental es a quién van dirigidas las publicaciones, quién queremos que lea esas cosas, sean revista periódica, sea un libro, sea de este tema y con este contenido, o el que sea. ¿A quién va dirigido eso? Y desde luego reivindico que el trabajo ha de pagarse. Yo no digo, insisto, que haya que cobrar 45 euros, pero hay que tener en cuenta una cosa. El autor no cobra derechos de autor por un artículo de revista. Entonces, yo creo que ahí hay algo que no está bien.
que no está bien calculado, me parece a mí. De hecho, es el tema que planteaba cuando hablaba del tema del dinero europeo que se está destinando a mantener los costes basales de los directivos de altas multinacionales que se dedican también al ámbito editorial y no al de los investigadores que realmente están manteniendo esas revistas, donde en el mejor de los casos solo es el editor el que cobra un poco de dinero cada año por llevar la revista. Teníamos una palabra pedida por aquí. Bueno, vamos entreteniendo mientras tanto cuando llega pues, precisamente, siguiendo un poco con el hilo de esto último que ha planteado Katia, ahí es donde está también la diferencia, y es una diferencia que para mí es bastante significativa. Porque, por ejemplo, modelos como el vuestro, que sí que, pese a que nos guste más o menos el papel, las posibilidades que pueda tener un modo u otro el público objetivo, son muchísimo más comprometidos con la profesión, en cierto modo, desde el momento en el que todo el mundo que está participando de esa publicación está recibiendo, ya tenemos, bueno, vale, en 2 segundos y ya está recibiendo una compensación, ¿no? Cuando, mientras tanto... Nuestros colaboradores cobran todo. Claro, a eso me refiero. Cuando, por ejemplo, en el caso de las otras publicaciones, no cobra absolutamente nadie. Y son terceros a las académicas. A ver, no se cobra no se cobra en, digamos, en rendimiento neto, pero se cobra en puntos. Bueno, son los que estáis en puntos, los que estáis donde se valoran los puntos. Es que es una de las razones por las que muchos colegas solo quieren publicar. Y es una de las razones por las que tienen que existir revistas como La Linde, donde los puntos dan igual. Y ya pasamos para allá. Sí. Bueno, quería hacer alguna reflexión acerca del tema este de lo digital y el soporte papel. Pero simplemente no como una cuestión de besugos y quién es partidario, ni tampoco ni siquiera si es que es más bonito, no más bonito, pero tampoco ni siquiera por el tema ecológico, sino el coste. Y ya no me refiero tampoco al coste económico. Yo estaba pensando una cosa, cuando se estaba hablando de todo lo que es la difusión, de todos los soportes de revistas que hay, yo, que ya soy muy mayor, he comprado siempre el periódico desde los 13 años. Hoy he comprado el periódico, pero excepcionalmente, porque desde hace 3 años no lo compro. Y yo pensaba, cuando dejé de comprarlo, que si yo no lo compraba, ya no lo compraba prácticamente casi nadie. La razón de por qué no se compra el periódico es muy sencilla. Yo pues tengo aquí 10 periódicos y los veo gratuitamente. Claro, desde ese punto de vista está condenado, lógicamente, el papel, inevitablemente. Pero también, yo que conozco mucho el tema del periodismo, incluso mi trabajo de investigación, mi tesis fue sobre el tema del periodismo histórico, lo que me di cuenta es que con esto se ha ido realmente una calidad importantísima del periodismo. Es decir, el periodismo ahora está completamente proletarizado. Y eso significa, lógicamente, una ausencia de calidad enorme. Está hipotecado por el tema de las subvenciones. Cuando Javier comenta, cuando yo vendo en un soporte PDF, nadie me lo compra, me pregunto, ¿y el que contrata para hacer el PDF, qué tipo de profesional es él? Si no va a cobrar prácticamente nada, el esfuerzo que haga de una investigación, de todo el material que haga. Es decir, está clarísimo, por lo menos en la prensa está clarísimo, que la calidad ha ido paralela, lógicamente, a la gratuidad. Y eso también hay que tener en cuenta que en los costes está la libertad, está la calidad, hay muchísimas cosas. Gratis, no necesariamente tiene que ser siempre peor, pero evidentemente tiende a ser peor. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en parte. O sea,
Es cierto que la prensa diaria ha perdido un montón de calidad a partir de que se ha generalizado el consumo de prensa digital. Yo también compraba el periódico hasta hace 2 años, porque uno es antiguo para ciertas cosas, y luego entre que el periódico me echó y yo también cambié el modelo de acercarme a las noticias, dejé de comprarlo. Pero la calidad es infinitamente inferior, o sea, uno se pone a leer la prensa diaria y pasada la tercera noticia todos son estupideces que no tienen ningún sentido que estén ahí colgadas, pero bueno. Aparte del sesgo que tiene la información, que como lo leemos mucho más rápido, porque lo que buscamos es información rápida, no nos damos cuenta del sesgo que tiene la información, pero es todo mucho más sesgado y una visión mucho más parcial de las cosas. Sin embargo, no soy partidario de que, no creo en la idea de que porque sea gratis tiene que ser peor, no necesariamente. La Linde sale tal cual salía en 2013 por primera vez y su calidad es la que era y es la que es. Y nuestra revista, si se cuelga tal cual en PDF, tiene la misma calidad que cuando se imprime. Y si lo hiciera Despertaferro, lo único que pasaría es que perdería lectores, porque el lector de Despertaferro lo que quiere es el papel. Pero la calidad de la revista no tiene por qué ser peor. Sin embargo, sí que soy partidario de que exista un modelo como el de Despertaferro, que se dirige a un público distinto del que nos dirigimos la mayoría de los que estamos en esta mesa, un público amplio. Creo que es muy positivo que exista una revista como la suya, que venda, no sé cuántos ejemplares venderá, pero bueno, que tire 12.000 ejemplares al mes, que es una cifra que, como veis, nos ha impresionado a todos. Que se tiren 12.000 ejemplares de una revista de arqueología todos los meses, o de una revista de historia todos los meses. ¿Cuántos? Que estaba diciendo cuántos vendidos. Es un éxito, efectivamente, porque es un éxito porque acerca la arqueología a la sociedad, y no una visión ligera de la arqueología, una visión no sé, como tópica, no, tiene un contenido serio, menos serio desde luego que el que una revista que edita una universidad, no es una revista gris donde no hay ilustraciones o donde todo son gráficas, pero sí es una forma de acercar la arqueología a la gente y creo que es un modelo que sí que debe de seguir existiendo, independientemente de que el resto de revistas que estamos aquí representadas y muchas otras más que no lo están y que editan las universidades tengan un futuro más o menos cercano en lo digital, o no ya tanto en colgar el PDF tal cual se edita o sale del maquetador, como en algún tipo de web que tenga todos los contenidos, que se pueden ir añadiendo cosas, comentarios de los lectores, etc. Yo creo que el futuro va por ahí, pero eso no hace que pierda calidad el contenido de las revistas. Hola, sí. Bueno, yo quería hacer un par de puntualizaciones. El primero, sobre todo para Katia y bueno, Javier, también para vosotros dos, más digital, pero el digital lo conozco menos, he de reconocerlo. Yo creo que un problema de los profesionales es sobre todo la divulgación. No sabemos hacer divulgación, no es algo que te enseñen ni en la carrera ni en el máster, es algo que tú tienes que aprender. Yo, por ejemplo, con Papiros Perdidos es lo que he ido aprendiendo, cómo hacer divulgación de un tema, da igual el tema que sea, cómo hacerlo atractivo a la gente y cómo acercarlo a ese gran público. Porque si te das cuenta, en la carrera de historia, bueno, en el grado, lo que hay ahora, si tú publicas un artículo, vas a un congreso, haces unas actas, ese artículo te lo leen 4 personas, como le pasaba a Katia, si llegan, y ya está. ¿Por qué? Porque es para un público muy minoritario. Yo escribo sobre, yo qué sé, el mueble que apareció en tal casa y ¿quién me lee? Nadie. Pero si yo escribo algo más sobre el mueble, el tipo de vida, de otra manera, acercándome más al gran público, creo que llego más a la gente. Entonces creo que eso es un problema de la divulgación. Y Despertaferro en ese sentido lo hace muy bien porque cuenta con grandes profesionales que escriben y que lo hace de una manera muy amena, muy práctica, muy divulgativa, que te acerca al gran público. Entonces, yo creo que un problema de los profesionales es eso, que no sabemos divulgar y nos cuesta mucho, mucho. Y otra cosa de la que quería comentar es de los contenidos. ¿Por qué se divulga algo? Ya sea divulgativo o no, profesional o no, por los contenidos. Los contenidos son claves. Si un tema gusta, la gente te lo va a comprar. Esté digital o esté en papel, eso te va a dar igual. Y yo estoy dispuesta a pagar 10 euros, 15 euros por una revista, a lo mejor, que salga cada X tiempo si el contenido es bueno. Entonces, también hay que darle valor, yo creo, a los profesionales que nos dedicamos a ello. Y también estoy contigo, Katia, otra vez, de que creo que todos los que escribimos, todos los que divulgamos, todos los que trabajamos de esto,
tenemos que pagar facturas, comemos, queremos vivir de ello, porque al final todos los que estamos aquí queremos lo mismo, creo. Y sobre todo hablo a lo mejor por muchos más, ¿no? Lo que queremos es ganar dinero de ello, vivir de ello. Y creo que hay que ponerlo en valor y pagar por ello. Yo estoy dispuesta. Porque si el contenido es bueno y lo merece, ¿por qué no vas a pagar por ello? Vas a pagar a la otra persona y lo pones en valor. Porque últimamente cualquiera escribe sobre arqueología e historia. Cualquiera. Pero eso no es darle valor. Un pequeño sondeo, así a mano alzada. De los que estamos en esta sala, imaginad que mañana se publica un texto suficientemente relevante para vuestra investigación o para vuestro trabajo dentro del ámbito en el que os mováis. Obviamente ese texto es uno de los 20, 30 de los que tendréis que disponer mínimo anualmente para poder estar al día en vuestro trabajo. ¿Hasta dónde estaréis dispuestos a llegar? Y vais levantando la mano. 50 euros. Estamos hablando de un artículo, ¿vale? 50 euros. Vale. 30 euros. Venga, va mejorando. 20 euros. Podéis repetir porque ya vamos a más abajo. ¿No? 10 euros. Bueno, realmente lo mayoritario está entre los 10 y los 20 euros. Ahora esto lo multiplicáis por 10, 20, 30 trabajos anuales mínimo a los que vais a tener que acceder. Estamos hablando del orden de los 500 euros anuales invertidos solo en lo que sería la revista, ¿no? Para poder seguir trabajando, porque sin eso realmente no podéis continuar. ¿Sería sostenible dentro de vuestras economías invertir esos 500 euros anuales en algo que teóricamente, o tal y como se nos vende desde el ámbito, diría casi político, porque no deja de ser política europea en cierto modo, debería de estar a disposición de todos porque se trata de investigaciones pagadas con dinero público o investigadores pagados con dinero público en muchos de los casos? ¿Puedo hablar? Sí. Pero ¿cómo demonios podéis pujar por algo que no conocéis? O sea, es que de verdad es un poco alucinante el planteamiento. Claro, es que lo que no podemos exigirle a nadie es que compre nada sin antes saber lo que es, de qué va y para qué le vale. Es que es lo que está pasando. O sea, tú cuando entras a una revista con paywall, lo que estás viendo es un abstract de 18 líneas en el que piensas que lo que se está escribiendo ahí te interesa, bien sea por el autor o bien sea por el tema. Es que el problema es muchísimo más amplio y de más alto nivel, es decir, damos por bueno que porque está editado o publicado en tal sitio es bueno. Entonces, el que escribe le interesa que le publiquen ahí. El consumidor le interesa consumir lo que está publicado ahí. Y así sucesivamente la pescadilla que se muerde la cola. Insisto, hablemos de arqueología, planteémonos a quién queremos que vaya dirigido. Porque los resultados de las excavaciones de urgencia al mundo académico le interesan mucho. Son muchos puntos en un mapa que no están puestos. Muchísimos. Muchísimos, aunque solo sea para decir aquí había un yacimiento romano y aquí también y aquí también. Que por supuesto luego hay que comprobar y qué tal, pero también hay que comprobar y criticar lo que está publicado en otros sitios que teóricamente son de muy alta calidad. Entonces yo creo que hay que replantear el tema, más que por la vía de que se cobre o no se cobre, por la vía de interesa o no interesa, y qué damos y qué ofertamos. Porque en realidad no es hablar de la arqueología y de difusión de la arqueología, es hablar de difusión del patrimonio cultural. De todo el patrimonio cultural. No se puede hablar de arqueología y no hablar de paleoecología o no hablar de paleoantropología cuando estamos hablando de una necrópolis. Entonces, yo creo que el asunto es mucho más genérico que lo que nos pueda atañer a los que estamos aquí y a los que estáis ahí. Y el tema hay que verlo desde un poco más arriba. En el fondo es un tema de política, efectivamente, pero es un tema de política educativa. Es decir, hay que educar a la gente que viene detrás de nosotros para que entienda las cosas de otra manera. Si no, pienso que seguiremos como estamos.
especialmente yo creo para Paloma Berrocal, no sé si a lo mejor para Carlos Caballero. ¿Por qué os decantasteis, o sobre todo Paloma, por qué os decantasteis por el formato revista digital y no blog? Digo, siendo una cosa abierta... Vale, esa es una pregunta que nosotros también nos hicimos. Nosotros teníamos un blog antes, pero los blogs son muy personalistas. Entonces, claro, en un blog escribes tú. Salvo, por ejemplo, alguno como el vuestro en el que invitáis a compañeros y que está muy bien porque es una plataforma más donde poder hablar. El formato de blog es muy cerrado. Entonces, una revista requiere necesariamente de la colaboración de compañeros. En nuestro caso, trabajan gratis, por supuesto, porque se trata de hablar sobre la profesión y de dinamizar esa cuestión en particular. Claro, la revista admite eso, admite que venga mucha gente, admite que tú puedas ir a preguntarle a mucha gente. Yo, por ejemplo, en la primera entrevista que hice, le hice a Parga Dance y Eva me contestó de maravilla, claro está. Claro, yo ahí le podía preguntar cosas, incluso cuando voy a preguntarle a gente que no es como Eva, sino, pues, por ejemplo, pues, yo que sé, a alguien que está muy arriba en la administración controlando arqueología, y vas y le preguntas, claro, tiene que implicarse necesariamente. Es verdad que a veces algunas de mis preguntas eran más largas que sus respuestas, eso es cierto, pero ahí estábamos. Entonces, claro, esa es la manera en la que entendimos que dábamos oportunidad a los compañeros para que llegaran y dijeran lo que quisieran. Esa fue la razón. Hola, ¿se me escucha? Vale. Yo quería haceros una pregunta a todos los ponentes respecto a un tema que creo que no habéis tratado en fondo. Habéis hablado del PDF y también formato físico, pero se ha mencionado el ebook. EBOOK tiene un formato distinto que es EPUB y quería saber la opinión de todos ustedes sobre el formato EBOOK, porque yo soy personalmente un gran consumidor de este formato porque en el móvil lo puedo consultar. A mí los PDFs en el móvil no me sirven para leerlo ni consultarlo. Y muchas veces he intentado convertir el formato PDF de algunos artículos a EPUB para leerlo yo en mi móvil. Y como tú has dicho antes, que una revista la puedes tener en tu casa y leerla cuando quieras, el móvil también lo llevas siempre encima. Y yo leo mucho en transporte público, en las horas muertas, y me fastidia muchísimo que muchos artículos estén en PDF y no poder consultarlos y leerlos correctamente, como me pasa con obras favoritas. Muchas obras, gracias a que esto en el EPUB valen 3 euros, yo tengo libros que he conocido porque son baratos y ahora hay en mi librería muchas publicaciones que no están sin usar, pero el libro me encanta y yo invertí en ese libro y lo tengo ahí. Porque me gusta, porque lo conocí, porque era barato cuando yo lo compré en otro formato. Eso. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de este formato intermedio? Tienes razón, efectivamente. Hay cada vez más gente que le gusta poder leer en cualquier sitio, en cualquier momento, y a veces incluso consultar una cosa que de repente te acuerdas, dices, va, pues lo busco, y me queda ahí y tal. El problema de la publicación electrónica es que es muy caro. El IVA que hay que pagar sigue teniendo el 21% de IVA. Entonces, en el caso de un libro, por ejemplo, si tú al precio de venta le descuentas el 21%, que hay que ingresarlo directamente. De lo que queda, los derechos de autor del autor, pues algo tendrá que cobrar. Habitualmente se suele pagar un 20%. Habitualmente hay quien paga más y hay quien paga menos también. A los 5 euros quítale el 21% de IVA, quítale el 20% del autor. De alguna manera vete amortizando los gastos de composición, edición, etcétera, 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 etcétera. Al final resulta que lo que le queda a la editorial es lo justo para plantearse si edita el siguiente. Es decir, ahí el tema del IVA yo creo que influye muchísimo. Yo te digo, yo hubiera sacado en ebook las monografías de Arqueimás si efectivamente el IVA no hubiera sido tan alto. De hecho, yo vendía el libro de papel a 20 euros, la monografía a 15, aun contando con que el IVA era justo 4 veces, 4 por 4, 16 más, 5 veces el IVA de uno y de otro. Es decir, la publicación electrónica efectivamente se puede vender más barata, pero ahí está el tema del IVA por medio y hay que vender muchos ebooks de arqueología para amortizar por lo menos la edición de uno.
la edición del original. Y eso es bastante complicado. Ahora, para mí es el futuro, efectivamente. A mí el tema va por ahí. Insisto, y además creo que el autor y el editor deben de cobrar. A ver, yo aquí sí que me gustaría, sí, para continuar respondiendo a Ron, yo discrepo un poco con el tema del IVA y especialmente porque si tenemos en cuenta que dentro de los costes de producción del libro en papel, uno de los más importantes es la distribución y con el libro en formato electrónico te estás ahorrando ese canal porque distribuyes directamente desde tu web, por ejemplo, pues ese 50% que le estás dando a la distribuidora no se lo tienes que dar ya, porque lo distribuyes directamente y compensa más que de sobra el IVA para poderlo vender. O sea, soy editor y vendo libros a 15 o 20 euros, quiero decir que manejo los números. Otra cosa es que los costes de producción sean mayores o menores, dependiendo de proveedores, etcétera. Pero vamos, o sea, a mí, por ejemplo, el IVA no me supone demasiado peso. Lo que sí que he notado, y por eso he dejado ya de ofertarlos directamente, es que no se vende. ¿Pero por qué no se vende? Pues precisamente porque es un PDF. Si lo haces en EPUB, ¿se vendería más? En publicación arqueológica tenemos un problema con EPUB, y es que si de verdad queremos mantener un apartado gráfico de calidad, no podemos hacerlo en EPUB. Con lo cual hay determinados aspectos, no. O sea, una gráfica tal vez, algún tipo de imagen en la definición en la que aparece, vale, pero, por ejemplo, eso en EPUB no sale, o sea, porque no vale para nada. No, para mí, de hecho, el problema no es ya siquiera el EPUB, tienes otros formatos. XML, por ejemplo, te permite hacer prácticamente lo mismo que el EPUB y en un dispositivo de estos, no en un lector ebook, te permite además acceder a todo esto y no ya a todo esto, sino para mí lo que es más importante, que es el reto que planteaba Javier antes, de todo lo otro que hemos estado viendo esta mañana y de muchas cosas más, que son las que se plantean, por ejemplo, ahora con las publicaciones digitales, que es el dataset. Yo tengo una base de datos de 200.000 ítems para esta investigación. Entonces, tú no solo estás leyéndote el artículo, sino que pinchas aquí y tienes la base de datos para consultarla con todo el raw data que tienes ahí y tal, para poder incluso trabajar esos datos por tu cuenta y demás, ¿no? Esas son las posibilidades. Y ahí, por ejemplo, yo apostaría más por ir a XML que por ir a EPUB, porque EPUB funciona muy bien en el ámbito, digámoslo así, narrativo, porque al fin y al cabo no deja de ser palabra, pero para nosotros, donde el apartado gráfico y especialmente donde esas otras posibilidades que te puede dar el mundo digital ganan con lo visual, ¿no? Pues el EPUB lo pierde y a lo mejor eso también te lastra bastante. Eso, vamos, mi opinión al menos. Bueno, estoy bastante de acuerdo. El futuro no es tanto, el EPUB está muy bien, lo que pasa es que yo aquí disociaría entre revistas y libros, porque para leerte un libro que a fin de cuentas es texto, en un formato EPUB está fenomenal, ¿no? Pero claro, revistas, nuestras revistas tienen un contenido gráfico, bueno, esta la vamos a sacar ahora, pues de repente tiene un mapa tríptico espectacular de la retirada de Rusia de Napoleón, ¿no? Esto, claro, en un EPUB, ¿cómo lo sacas? Entonces, claro, el futuro es más bien esto, ¿no? De llegar a una revista, un formato de revista electrónica inteligente que tú puedas estar trabajando con muchas posibilidades que no te las da ni un PDF ni un EPUB. En cuanto a lo que tú comentabas de la distribución, de que, claro, lo sacas digital, vendes directo y te quitas el coste de distribución, que es el principal que puedas tener. Sí, no, yo también vendo revistas directamente, pero ¿cuántas puedo vender directamente? En comparación con las que vendo a través de kioscos, no tiene nada que ver. Entonces, todo depende del punto al que tú quieras llevar tu producto y tu editorial. Quiero decir, si tú te conformas, que no está mal, quiero decir, que es que depende de tu target y de tu objetivo, lógicamente, ¿no? Si ya te vale con las ventas directas que haces, pues fenomenal. Pero si estás sacando un producto de lo cual pretendes vivir, que es un poco el objetivo, yo creo que todos estamos seguros de que con esto nos vamos a hacer ricos. Eso lo sabemos todos. Si nos dedicaríamos yo qué sé, a revistas del corazón o de fútbol o de cocina. Pero con la historia no nos vamos a hacer ricos, pero al menos sí que podemos aspirar, lo que decía Aro antes, vivir de ello, ¿no? Y ya sería un logro. El tema está que si que realmente queremos sacar un producto y queremos vender y queremos llegar al público, ¿dónde está el público ahora? ¿Dónde está el público de los libros digitales? No está ni en mi web ni en la tuya, está en Amazon. Y claro, si quieres vender libros a través de Amazon, que seguramente sea donde tú compres buena parte de tus EPUB, supongo, ¿qué porcentaje se lleva Amazon? Es que tienes el porcentaje de la distribución. Es que estás pillado sí o sí. Claro, entonces al final tampoco te lo ahorras.
Y los costes en buena medida los tienes también, los costes de producción. Entonces, es que no es un negocio tan redondo lo digital, ¿eh? Y vendiendo revistas digitales, yo puedo vender revistas digitales a través de mi web, pero claro, ahí llegas a un público muy limitado. Si quieres trabajar a través de una plataforma como puede ser Orbit, como puede ser Kiosco y más, y que te vendan en el Apple Store o donde sea, pues a esa gente hay que pagarla. Y se llevan un 50%. Que es más de lo que se lleva la distribución de kioscos. O sea, que es que con eso os digo todo también, que no es un negocio tan redondo. Y claro, si tienes que descontar el 21% de IVA, más los costes de producción, y encima se llevan por la plataforma de venta, se lleva el 50%, pues claro, el negocio empieza a ser menos atractivo, claro. Por eso insisto, lo que mola de las revistas digitales no es tanto que sea un negocio más redondo, que sea más barato, tal, sino realmente las posibilidades que tiene, que es lo que nos va a meter en otra dimensión. Y yo, aunque publique en papel, no estoy para nada en contra de las revistas digitales, todo lo contrario. Sí pienso que pueden coexistir y que deben coexistir. Pero claro, con las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, que es la gracia, ¿no? Si no, es un poco quedarse a medias. Claro, sí, a ver, que todo esto es muy complicado para hablar de ello aquí en 5 segundos. Hay una manera, efectivamente, de sortear el tema del distribuidor, el 30% que se llevan los Amazon, la Casa del Libro, Pórtico, Marcial Pons, etcétera, etcétera, etcétera. Que, bueno, Amazon o la Casa del Libro no, pero, por ejemplo, Pórtico o Marcial Pons son librerías especializadas en distribuir lo nuestro. Y volvemos otra vez a lo mismo, es que le damos vueltas a lo nuestro, para lo nuestro, por lo nuestro y con nosotros. Entonces, retomo la pregunta de mi antigua alumna. ¿Estamos hablando de divulgación o no? Porque si estamos hablando de divulgación, muchas de estas historias hay que tocarlas de otra manera. Muchísimas, muchísimas. Efectivamente, los contenidos hay que retocarlos y no pensar en si valen para el mundo académico, si valen para que el colega tenga que consultar cuando vaya a hacer la excavación en la vía del tren. No, es que no va por ahí el tema. Si hablamos de divulgación, y entonces en ese momento es donde hay que plantearse cómo queremos que llegue a la gente la publicación. Que es lo que yo admiro de esto, para empezar, que cómo demonios ha llegado esto a conocimiento del personal. Es decir, a mí no me extraña que la gente se entusiasme con esto, pero ¿cómo ha llegado esto? Y está claro que ha llegado y está claro que ha tenido aceptación. Entonces, ¿por qué no tienen aceptación otros modelos, otro tipo de publicaciones? Pero de cara al gran público. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en que es importante lo que se cuente, pero es muy importante cómo se cuente. La manera de enfocar, de escribir, de presentar, y todo eso efectivamente está en función de a quién vaya dirigido, no de que nos guste más o menos, que no va a ser un negocio nunca, pero ni aunque toquen los euromillones, yo creo. Porque inviertes, pero es que no recuperas. Bueno, teníamos una palabra pedida y lo siento, Ángel, pero es que son y 25 y como la de Chema nos lleve a otra de estas, no sé si te va a tocar. Si hay tiempo, te dejo. ¿Qué es Chema? ¿Ahora? Ahora sí, vale. Genial. Nada, muy sencillo. Lo que estáis comentando ahora mismo, yo lo que veo es que hay un... no conozco mucho el sector, perdonadme, pero comentáis que es un 20% más o menos de lo que se puede llevar el creador del contenido. Aprox, tirando por lo que he entendido yo, o me equivoco, para abajo, un 10%. Entonces, al final lo que queremos es que esa persona que crea un contenido, ¿verdad? Puede ser una revista, puede ser un PDF, ese contenido llegue a una persona que lo demanda, que puede ser el cliente final. Yo lo que estoy viendo es que hay una serie de oportunidades con el tema digital. Me da igual que sea un PDF o que sea un EPUB. O sea, sin conocer mucho el sector, veo que está pasando lo mismo que con la industria musical. Y no me quiero meter, pero el problema que eran los CDs, el problema que... El músico no podía llegar o tenía que pasar por el aro de un sistema que sea con papel, reciclado, no reciclado, de un tipo o de otro, pero al final es un tema complejo. Entonces, no me quiero meter en otro jardín porque si encima estamos cerrando, perdona Jaime, pero realmente creo que puede ser una oportunidad para que esos porcentajes de la gente que crea el contenido y que a otro lado hay gente que le pueda interesar, pues pueda salir ganando. No sé cómo lo veis vosotros, pero creo que esos porcentajes podrían crecer. Yo te diría que la única posibilidad que yo veo de sortear al distribuidor es el TPV y la venta directa.
en la publicación electrónica. Eso es una opción. Pero entonces, a la publicación, al venderla, le tenemos que añadir el sobre de burbujitas, el sobrecito de meter el CD, el metro, la tarjeta, la recarga de la tarjeta, de ir a correos a llevarlo para enviarlo. Las horas de hacerlo. Bueno, ya lo de las horas. Yo es que como no soy partidaria de regalar las horas, es decir, yo cuando regalo horas es por amor al arte y entonces no me lamento, ¿entiendes? Pero vamos, creo que llega un momento en el que hay que plantearse que eso no debería de ser así. ¿Qué iba yo a decir? Ah, sí, que respecto a lo que decía Chema, hola. Respecto a lo que decías, hay un pequeño matiz. El músico, en principio, vive de vender la música, el arqueólogo no vive de vender su publicación. Entonces, su publicación, su trabajo publicado, quiero decir, vive de otras cosas o debería vivir de otras cosas que no es estrictamente el vender el trabajo. No, es que no es equiparable, No. Puede suponer un complemento para ellos, pero no tal. Bueno, le voy a dejar un momento la palabra a Ángel a ver la pregunta y mientras tanto os voy recordando que como vamos a cerrar me gustaría que tuvierais una frase cortita de reflexión final, de menos de un minuto a ser posible, sobre cómo veis el futuro de la publicación, ¿vale? Para que vayamos cerrando y a ver en qué berenjena nos mete Ángel. Vale. No voy a hacer ninguna valoración, solo diferenciación. Usuarios, clientes. Tú puedes crecer en clientes y vuestros usuarios pueden ser clientes. Es decir, si tú has creado una necesidad en la arqueología profesional, tú en tu campo, si tú desapareces, igual yo estoy dispuesto a pagar, cuando ahora no estoy dispuesto a pagar, para que tú no desaparezcas porque te necesito. Y eso es lo que estás creando y estás cultivando. Y la otra es, a la pregunta que ha hecho Katia al aire, está claro cuál es la clave. No vivir del dinero público en absoluto. Es decir, estos señores están ahí porque clientes tienen. Clientes hay un nicho social que interesa la arqueología. Nosotros, como sector, tenemos un problema que no sabemos llegar, va por esa línea, pero existe y ellos han dado. ¿Por qué? Porque no trabajan con dinero público. Muchas de las revistas que aquí se han ido nombrando tenían unas subvenciones que desaparecen y al final han desaparecido. Esta es la sostenibilidad fundamental, la social, la medioambiental y la económica, que si somos capaces de hacerlo, pues llegaremos a esos proyectos. De hecho, por ejemplo, tiene que ver con las dos estrategias que han seguido dos grandes plataformas de comunicación. Una, Wikipedia, por ejemplo, que tenemos por ahí a Rubén, con el de si quieres que esto continúe, hace falta pagar servidores y tal, así que echa dinero. O la que tiene The Guardian, por ejemplo, que es, hemos sido un periódico independiente durante muchísimos años. El cambio en el modelo nos ha llevado a la situación en la que estamos. Si quieres que sigamos haciendo contenidos de calidad y no lo que estamos leyendo ahora en el resto de periódicos digitales, porque nosotros seguimos teniendo plantilla, periodismo de investigación, bla, 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 entonces ayúdanos. Porque simplemente con lo que vendemos en papel y con la publicidad, esto igual se acaba algún día. Y ese miedo a la desaparición de esos pequeños nichos que te quedan, ¿no? de periodismo de calidad, de acceso a la información prácticamente universal y actualizada al segundo, etcétera, etcétera, son los que a lo mejor nos están llevando a invertir en determinados productos. Pero bueno, ya como es la hora y no me quiero comer más de la próxima mesa, que pinta muy interesante y que va a ser en un poquito de tiempo, os pedía simplemente esta reflexión final que ya os avisé. Empezamos así. Yo creo que divulgar la arqueología es divulgar nuestro patrimonio cultural. Yo sobre este tema, el tema de las publicaciones, soy optimista, creo que hay futuro. Creo que el futuro pasará por una convivencia entre el papel y lo digital, pero no lo digital como ahora, sino lo digital con las opciones que hemos visto esta mañana. Es evidente que por parte del público hay interés, el público demanda productos, pero no demanda productos cualquiera. Yo creo que el futuro está en la calidad, está en la especialización y bueno, en fin. Y en la independencia también, es muy importante, la independencia. Tanto en la prensa que hablábamos antes como en este tipo de productos. Pero yo creo que hay margen para ser optimista.
Pues yo creo que las revistas científicas en un futuro próximo serán digitales o no serán. Es decir, o si mantienen el formato de revista que conocemos, tendrán que ser en formato digital, salvo honrosas excepciones como la de Despertaferro, que puede tener un nicho ahí de supervivencia, o se convertirán en otra cosa que no sean revistas como las conocemos ahora. Sí, yo estoy de acuerdo lamentablemente en que creo que vamos hacia la digitalización y que es difícil que haya un nicho amplio para las revistas en papel o libros en papel, sobre todo si hablamos de cuestiones meramente científicas. Otra cosa es que, claro, que las personas que lo compren sean más amplias, sea un comercio mucho más amplio en el que, bueno, pues encuentres más compradores. Las científicas yo creo que van hacia lo digital. Pues muchísimas gracias y ahora no pasa ahí. Por vuestra asistencia esta tarde. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras que han intervenido esta tarde en la mesa. Y simplemente pues deciros que para todo lo que necesitéis, cualquiera de los que estamos aquí seguramente estamos a vuestra disposición. Ahora vamos a tener un descansillo de 25 minutos más o menos y continuamos con la siguiente mesa redonda, colectivos y redes. ¿De acuerdo? Gracias y hasta dentro de un ratillo.